Perros salvajes de África, Nacho. Las primeras luces del amanecer se asoman por el horizonte africano. Un sol dorado se alza, derramando fuego líquido sobre la interminable sabana. Las sombras se extienden sobre las acacias, testigos silenciosos de la eterna lucha que se despliega aquí. La tierra despierta con tensión. El aire trae el estruendo sordo de cascos lejanos, que retumban como una tormenta por las llanuras. Ñus, cebras, antílopes, una marea viva de músculos e instintos, impulsada por el hambre, el miedo y la supervivencia. Pero donde se reúnen las presas, los depredadores acechan. Ocultos entre las hierbas altas, los ojos brillan de hambre. Las garras se hunden en el polvo. Las mandíbulas se aprietan, esperando el momento de atacar. Aquí, la supervivencia no se da por sentada, se lucha por ella. La sabana es un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede significar la vida o la muerte. Los depredadores chocan, las presas se desbandan y el equilibrio de poder cambia con cada amanecer. Los leones con su rugiente dominio, las hienas, implacables y astutas, y luego los lobos pintados, los perros salvajes de África. Maestros de la estrategia, corredores implacables, cazadores nacidos de la unidad, son fantasmas en el viento, imparables una vez que eligen a su presa. Pocas criaturas inspiran tanto asombro o enfrentan desafíos tan implacables. Bienvenido al mundo salvaje de los perros salvajes de África. En esta naturaleza salvaje, ningún depredador reina sin rivales. Los perros salvajes de África viven en constante conflicto con dos formidables rivales, los leones y las hienas. Los leones, con su inmenso poder, ven a los perros salvajes como competidores y a menudo como presas. Un solo zarpazo de un león puede acabar con la vida de un perro. Las manadas deben mantenerse alerta, ya que un cachorro descuidado o una cacería inoportuna pueden atraer al rey de las bestias, y el encuentro casi siempre termina en sangre. Luego están las hienas, carroñeras, ladronas y oportunistas. Siguen a los perros incansablemente, esperando el momento en que se agoten, cuando se acierta una presa, cuando la manada se detiene para respirar. En número, son abrumadoras. Una docena de mandíbulas cacareantes pueden dispersar incluso a los cazadores más decididos, arrebatándoles la comida ganada con esfuerzo entre un frenesí de dientes y risas. Para los perros salvajes, la supervivencia no se trata solo de cazar, sino de defender sus presas, sus crías, su propia existencia de estos implacables adversarios. Cada cacería corre el riesgo de convertirse en una batalla, cada comida en una guerra. Pero para entender esta rivalidad, primero debemos conocer el campo de batalla que recorren. Los perros salvajes son hijos de la vasta naturaleza africana. Desde el dorado Serengeti hasta los laberínticos canales del delta del Okavango, pasando por los escarpados matorrales del Parque Nacional Kruger, vagan donde la propia tierra determina la supervivencia. El Serengeti es un mar de hierba, repleto de migraciones que se extienden más allá de la vista. En esta extensión abierta, los perros salvajes dependen de su resistencia, persiguiendo a sus presas hasta que incluso el antílope más veloz se desploma. En el delta del Okavango, la historia cambia. Allí, el agua inunda las llanuras, obligando a los depredadores a adaptarse. Los perros deben abrirse paso entre juncales y charcas poco profundas, convirtiendo la caza en un juego de paciencia y precisión. Kruger, con su denso matorral y sus afloramientos rocosos, exige otra estrategia: sigilo, silencio y emboscada a través de la espesura. Pero los paisajes de África nunca están quietos. Las estaciones los transforman con una fuerza brutal. Las lluvias traen abundancia, los ríos crecen, las praderas prosperan, las presas engordan. Luego llega la sequía. Los ríos se desvanecen en la tierra agrietada, las presas se debilitan, los depredadores se desesperan. El fuego abrasa la tierra, consumiéndolo todo a su paso, solo para dar paso a un renacimiento verde. Es un mundo de extremos, donde la supervivencia pertenece solo a los adaptables. En este teatro de extremos, el perro salvaje africano comienza su historia. Delgado, ágil, implacable. El perro salvaje africano es una criatura diseñada no para la fuerza bruta, sino para la resistencia, la precisión y la unidad.
Verlo en movimiento es vislumbrar una evolución perfeccionada para sobrevivir en las tierras más hostiles. A primera vista son impactantes. Pelajes salpicados de atrevidos patrones en negro, dorado, blanco y rojizo, un lienzo viviente que no comparten dos individuos. Estas marcas moteadas no son solo hermosas, sirven de camuflaje, desdibujando el contorno de la manada a medida que se mueve entre la hierba alta y las sombras. Con la luz dorada del amanecer se funden con el paisaje, convirtiéndose en destellos de color contra la sabana. A diferencia de los leones, que dependen de su fuerza física pura, o de los guepardos, que lo arriesgan todo en una carrera explosiva, los perros salvajes están diseñados para la perseverancia. Sus patas largas y delgadas los transportan sin esfuerzo a través de grandes distancias. Sus grandes orejas redondeadas, que giran como antenas de radar, los mantienen alerta ante el más leve crujido de una presa o la proximidad de un peligro. Sus cajas torácicas, profundas y amplias, albergan pulmones potentes que pueden soportar persecuciones incesantes de kilómetros de duración. Y luego está la mandíbula, no tan pesada como la de un león, ni tan aplastante como la de una hiena, pero afilada y eficiente. Dientes hechos para rebanar, desgarrar y arrancar carne rápidamente antes de que lleguen los carroñeros. Es un arma de velocidad más que de fuerza bruta, una espada donde otros empuñan martillos. Sus corazones también son enormes, un auténtico motor de resistencia. Mientras que muchos depredadores dependen del sigilo o la emboscada, la mayor arma del perro salvaje es su resistencia. La presa puede superarlos en una ráfaga, pero los perros nunca se detienen. Persiguen, presionan, se desgastan. Hasta que el agotamiento reemplaza a la velocidad y la presa tropieza en el polvo. Pero la anatomía por sí sola no basta. Lo que distingue al perro salvaje de tantos otros no es solo su cuerpo, sino el vínculo. Su biología es inseparable de su comportamiento. Las patas largas son más efectivas cuando se mueven al unísono. Las orejas afiladas se convierten en torres de vigilancia cuando la manada se detiene a escuchar. Incluso los patrones moteados del pelaje son un símbolo de pertenencia, permitiendo que cada miembro se reconozca en el caos de la caza. El perro salvaje africano no es solo un cazador, es una obra maestra de la naturaleza, un depredador creado no para la gloria solitaria, sino para la supervivencia colectiva. Y es dentro de este colectivo, dentro del corazón de la manada, donde reside su verdadera fuerza. En la naturaleza, la cantidad suele significar supervivencia, pero para el licaón africano la cantidad significa algo más grande. Unidad, estrategia, familia. A diferencia de muchos depredadores que se toleran solo por necesidad, los licaones prosperan gracias a la conexión. La manada no es simplemente un grupo, es un organismo vivo. Cada individuo, una célula vital, que se mueve y respira como uno solo. En el corazón de esta estructura se encuentra la pareja alfa. A diferencia de los leones, donde el dominio se logra mediante combates brutales, el liderazgo de los perros salvajes se basa en la estabilidad y la cooperación. El macho y la hembra alfa no son tiranos que gobiernan a sus subordinados. Son los guías, quienes toman las decisiones, quienes garantizan la supervivencia de todos. Solo la hembra alfa se reproduce, pero sus cachorros no son solo suyos, sino de toda la manada. Hermanos, hermanas, tíos, tías, todos asumen el rol de guardianes y proveedores. Lo que hace extraordinaria a esta jerarquía es su falta de egoísmo. Mientras que los lobos del norte a veces se enfrentan entre sí en momentos de estrés, los perros salvajes son asombrosamente leales entre sí y desinteresados con su manada. Alimentan primero a sus crías, luego a las heridas y luego a sí mismos. El gemido de un cachorro o la debilidad de un perro enfermo no quedan sin respuesta. La comida es regurgitada directamente de la boca de los cazadores para alimentar a los que se quedaron. Nadie se queda sin comida. Su unidad se extiende a la toma de decisiones. Antes de una cacería, los perros salvajes realizan un ritual único entre los carnívoros, la concentración social. La manada se reúne, meneando la cola y erguindo las orejas, emitiendo agudos chirridos y gorjeos que suenan casi como pájaros. En este coro cobra impulso.
Cuantos más perros responden, más probable es que la cacería prospere. Es la democracia en su forma más pura, una decisión colectiva sellada no por la fuerza, sino por la participación. Esta cohesión es también su mayor defensa. Un perro salvaje solitario es vulnerable a leones, hienas e incluso leopardos. Pero juntos, sus movimientos sincronizados confunden a los enemigos, su número intimida a los rivales. Cuando un cachorro se ve amenazado, la manada cierra filas, un muro de mandíbulas chasqueantes y cuerpos intrépidos. Cuando cazan, se alimentan uno al lado del otro. Cada mordisco es parte de una victoria compartida. La manada es familia, seguridad y poder, pero también identidad. Separarse de ella es enfrentarse a una muerte casi segura. Permanecer en ella es pertenecer a una de las sociedades más unidas del reino animal. Aquí, en el corazón de la manada, surge el verdadero genio del perro salvaje, el poder de muchos, fusionado en uno. En la vasta soledad de la naturaleza africana, la supervivencia depende de algo más que la fuerza o la velocidad. Depende de la conexión, de una forma de encontrarse cuando están dispersos, de coordinarse cuando el caos azota, de permanecer unidos, de un solo latido, un solo movimiento, una sola mente. Para el licaón africano, la comunicación es el hilo invisible que une a la manada. Sus voces son diferentes a las de cualquier otro depredador. Mientras los leones rugen para proclamar su dominio y las hienas cacarean con una risa frenética, los perros salvajes hablan con agudos chirridos y gorjeos que parecen casi delicados, más propios de un pájaro que de una bestia. Sin embargo, tras estos sonidos se esconde un propósito extraordinario. Un solo chirrido en la hierba puede marcar la diferencia entre encontrar la manada o perderse. Un coro de gorjeos puede iniciar una cacería, cada llamada alimentando a la siguiente hasta que la manada avanza como una ola viviente. Y cuando se separan durante la persecución, sus llamadas profundas, evocadoras, que se extienden hasta la sabana, los guían de vuelta. Escucharlas en la quietud de la noche es como escuchar a una familia reuniéndose en la oscuridad. Pero su lenguaje no es solo sonido, sus cuerpos también hablan. Las colas se mecen furiosamente de emoción, las orejas giran alarmadas, los hocicos acarician a los cachorros para tranquilizarlos. Incluso el silencio tiene significado. Una figura inmóvil entre la hierba alta, indicando paciencia antes del ataque. Esta compleja red de señales es lo que los convierte en cazadores inigualables. Mientras que una leona debe señalar a su manada con la tensión corporal o un movimiento de cola, el perro salvaje se comunica mediante un flujo constante de sonidos y gestos, asegurando que ningún cazador se desvíe ni flaquee en su movimiento. Una cacería no es una avalancha de individuos, sino una sinfonía de intenciones. Incluso en reposo, la comunicación nunca se detiene. En la guarida, las crías chillan y gimen, las madres responden con suaves gorjeos y los adultos se saludan con lamidas y caricias suaves. Estos pequeños rituales fortalecen sus vínculos, recordando a cada miembro su lugar en el conjunto. Quizás lo más notable es cómo estos llamados transmiten esperanza. Cuando un miembro herido de la manada se queda atrás, sus gritos no caen en oídos sordos. Los demás esperan aminorando el paso y regresando si es necesario. No están abandonados. En el lenguaje de los perros salvajes, la lealtad es más fuerte que el hambre. En la naturaleza africana, donde el silencio puede significar la muerte, las voces del perro salvaje se elevan sobre las praderas como música. Un coro de unidad, un lenguaje de supervivencia, la promesa de que nadie caza, lucha ni vive solo. Y es esta unidad, expresada en sonido y gesto, la que alimenta su poder más asombroso, la caza. En la sabana, la caza no comienza con silencio, sino con entusiasmo. Los perros salvajes no acechan a sus presas con una silenciosa anticipación como los leopardos. Se lanzan a la acción con energía y determinación, y sus llamadas resuenan entre la hierba como si anunciaran su intención. Para muchos, esto podría parecer imprudente, alertar a la presa antes del ataque. Pero para los perros salvajes, la caza no se trata de secretismo. Se trata de inevitabilidad. Su fuerza reside en la resistencia. Mientras que un guepardo lo arriesga todo en una carrera explosiva que dura menos de un minuto, y los leones recurren a emboscadas desde un escondite, la estrategia del licaón salvaje es mucho más brutal en su simplicidad. No se detiene. Una vez que una manada se fija en una presa,
la persecución se vuelve implacable. Largas y esbeltas patas se extienden por la tierra, llevándolos a un ritmo constante de casi 64 kilómetros por hora. No por segundos, ni por minutos, sino por kilómetros y kilómetros. Sus enormes pulmones se llenan y se vacían al ritmo, sus corazones laten como tambores de guerra. En los primeros momentos la presa puede superarlos, un impala saltando con desesperada gracia, un ñu bebé lanzándose a la manada. Pero el tiempo es enemigo de la presa, y el tiempo siempre favorece al perro. La coordinación lo es todo. La manada se despliega, algunos dando vueltas a la izquierda, otros a la derecha, arreando al animal en pánico hacia campo abierto. Cuando uno se cansa, otro se lanza al ataque, ocupando su lugar en la persecución. No hay un héroe único aquí. Cada perro desempeña su papel, tejiendo una estrategia perfeccionada por el instinto y la práctica. La presa tropieza, una vacilación, un titubeo en su paso, y la manada se acerca. El polvo explota bajo las zarpas, el aire se llena de jadeos y gruñidos. Los momentos finales son rápidos, eficientes, despiadados. Mientras los leones asfixian a sus víctimas en forcejeos prolongados, los perros salvajes abaten a sus presas en segundos, abrumando a la presa con su enorme número. No es crueldad, sino necesidad, pues la velocidad significa supervivencia, tanto para los cazadores como para la presa, cuyo sufrimiento es afortunadamente breve. Este método de caza convierte a los perros salvajes en uno de los depredadores más exitosos de África. Mientras que los leones solo tienen éxito en una de cada 4 cacerías, y los guepardos aún menos, los perros salvajes se alzan con la victoria en casi el 80% de sus persecuciones. Aquí, en las llanuras abiertas, la persistencia es el arma más letal de todas. Y sin embargo, ninguna matanza en África queda sin disputa. Donde hay sangre, hay rivales esperando para robarla. Cada cacería cuenta 2 historias, una de persecución y otra de supervivencia. Para los perros salvajes, su presa es tan variada como los paisajes que recorren. Ágiles impalas se lanzan a través de la maleza, dispersando polvo y luz solar con sus saltos. Las crías de ñu, separadas de la manada, tropiezan con patas temblorosas. Incluso las cebras, poderosas y desafiantes, pueden caer si el agotamiento supera su fuerza. Para los lobos moteados, cualquier silueta en la sabana es una presa potencial, si las probabilidades son las adecuadas. Pero las presas no son simples víctimas. Cada una ha desarrollado sus propias defensas contra los implacables cazadores. Los impalas explotan en ráfagas de velocidad, zigzagueando para despistar a sus perseguidores. Las manadas de ñus cierran filas, con los cuernos agachados, como desafiando a los perros a probar suerte. Las cebras, con sus demoledoras patadas, pueden acabar con una cacería de un solo golpe. En esta danza eterna, la supervivencia es una competición de resistencia, astucia y precisión. Sin embargo, incluso tras la victoria, la batalla de los perros salvajes está lejos de terminar. Los depredadores africanos viven en una red de conflictos, donde cada presa corre el riesgo de convertirse en el premio de otra. Desde las sombras las hienas llegan primero, atraídas por el sonido de la lucha, el olor a sangre en el viento. Su risa resuena, un coro burlón que anuncia su llegada. Una sola hiena puede ser una molestia, una docena puede abrumar. Acosa, muerde y arrebata restos, y su persistencia agota incluso a la manada más feroz. Y luego están los leones, reyes que no toleran rivales. Una manada no dudará en robar una presa, incluso si eso significa sacrificar a los perros que la consiguieron. Los leones no compiten, dominan. Para un perro salvaje, la visión de un león en el horizonte no es solo una amenaza para el alimento, sino para la vida misma. Los depredadores más pequeños también juegan un papel en este drama. Los chacales rondan los bordes, lanzándose para atrapar algún trozo olvidado. Los buitres vuelan en espiral, esperando a que termine el caos para poder descender en una ráfaga de alas. Incluso los cocodrilos, en sus cacerías ribereñas, esperan pacientemente a que los perros cometan un error en la orilla. En este mundo, nada es seguro. Una cacería puede comenzar con triunfo, solo para terminar en derrota. Una comida ganada con esfuerzo puede desaparecer en un instante. Para los perros salvajes, la supervivencia no se trata solo de la caza, sino de defender lo que les pertenece en una tierra donde todo depredador anhela y todo rival espera el momento de debilidad.
Así, alimentar se convierte en algo más que una necesidad. Se convierte en un ritual de urgencia, unidad y sacrificio. La presa ya está hecha. El polvo se ha asentado y yace silenciosa entre la hierba. Pero para el licaón, la caza es solo la mitad de la historia. Lo que sigue es igual de vital. El ritual de la alimentación, una ceremonia que revela la verdadera esencia de la manada. A diferencia de los leones, que se disputan los mejores cortes con gruñidos y garras, los perros salvajes se enfrentan a la comida con una disciplina notable. No hay lucha por el dominio ni acaparamiento de carne. En cambio, un orden silencioso gobierna el caos. Y en el centro de este orden se encuentra un principio que pocos depredadores comparten. Los más débiles comen primero. Los cachorros, esos frágiles herederos del futuro de la manada, son traídos al frente. Sus diminutos hocicos se hunden en el cadáver aún caliente, tirando de los restos con torpe avidez. Los adultos revolotean protectoramente, sin arrebatárselos, sino resguardándolos de buitres o intrusos. Una vez que las crías son alimentadas, los enfermos y heridos toman su turno. Los cazadores que los persiguen, quemando sus energías en la carrera, esperan pacientemente hasta que todos los demás estén satisfechos. Solo entonces avanzan los más fuertes, desgarrando tendones y huesos con mandíbulas afiladas por la necesidad. La alimentación en sí es rápida, un torbellino de movimiento y sonido. Decenas de hocicos se hunden en la carne, con las mandíbulas trabajando al unísono. En minutos, un antílope puede ser despojado de sus huesos, dejando solo silencio y una mancha de tierra roja. Esta eficiencia no es codicia, sino supervivencia. Cuanto más rápido terminen, menos posibilidades tendrán los rivales de robarles su premio ganado con tanto esfuerzo. Pero quizás el ritual más extraordinario ocurre lejos de la matanza. Para quienes se quedaron, los cachorros en la guarida, la hembra alfa lactante o un compañero de manada demasiado débil para cazar, el alimento sigue llegando. Los cazadores regresan con el estómago lleno, no para sí mismos, sino para los demás. Ante el gemido de los jóvenes o el insistente codazo de los enfermos, los cazadores inclinan la cabeza y regurgitan la rica carne a medio digerir en sus bocas ansiosas. Puede que nos parezca desagradable, pero para los perros salvajes es amor hecho tangible, un salvavidas entre los cazadores y quienes aguardan en las sombras. Este acto de altruismo consolida vínculos más fuertes que la orden de cualquier alfa. Cada bocado compartido es una promesa de que nadie es olvidado ni abandonado. Es lo que hace que la manada resista las sequías, sobreviva a las pérdidas y prospere donde otros depredadores fracasan. Para los perros salvajes, alimentarse no es solo sobrevivir, es familia. Pero esta unidad, por fuerte que sea, enfrenta constantes pruebas. Más allá del círculo de la manada acechan enemigos mucho mayores: los reyes de la sabana y los carroñeros de la noche. Apenas termina el festín cuando el aire cambia. Un sordo rumor resuena por la pradera, un sonido más antiguo que la memoria, la voz de los leones. Para los licaones africanos, ningún rival representa más peligro que los llamados reyes de la sabana. El encuentro es tan inevitable como mortal. Los leones y los perros salvajes están unidos por una rivalidad forjada por la evolución. Ambos cazan las mismas presas: antílopes, ñus e incluso crías de búfalo, y ambos dominan sus territorios con precisión. Pero mientras que los perros salvajes dependen de la velocidad, la cooperación y una resistencia implacable, los leones poseen una fuerza bruta y un tamaño abrumador. El enfrentamiento entre ellos no es solo una pelea por la carne, es una batalla entre dos filosofías de supervivencia. Cuando los leones llegan a la presa, la dinámica cambia al instante. Lo que hace unos momentos era una celebración familiar se convierte en una lucha por la supervivencia. La manada conoce las reglas. Los leones rara vez toleran la competencia. Una manada puede descender con una confianza atronadora, dispersando a los perros antes de que siquiera puedan pensar en defender su premio. Pero los perros salvajes no son cobardes. Aunque son más pequeños, no se rinden fácilmente. Su arma no es la fuerza, sino la coordinación. Con ladridos, chirridos y movimientos rápidos, rodean y acosan a los leones, lanzándose para morderles la cola y los talones. Es un juego de valentía y precisión, nunca con la intención de matar, sino de distraer y retrasar. Si los leones son lentos, si la manada es audaz, los perros salvajes podrían arrebatarles algunas sobras, suficientes para alimentar a sus crías antes de que la retirada sea inevitable. Sin embargo, la mayoría de las veces,
El resultado es brutal. Una sola leona triplica el peso de un perro salvaje. Con un zarpazo o un mordisco aplastante, puede acabar con una vida en segundos. Muchas manadas conservan las cicatrices de estos encuentros, historias escritas en orejas desgarradas y colas faltantes. Camadas enteras de cachorros han sido sacrificadas por leones, no por hambre, sino por rivalidad, la despiadada estrategia de un depredador para eliminar la competencia. Aún así, los perros resisten. Su velocidad les otorga una ventaja que los leones jamás podrán presumir: la huida. Si bien la embestida de un león es aterradora, se disipa rápidamente, obligando a los perros a dispersarse y reagruparse. Lo que pierden en carne, lo ganan en supervivencia, viviendo para cazar otro día. Estos enfrentamientos revelan el frágil equilibrio de la sabana. Para los leones, los perros salvajes son una molestia, astutos ladrones que se atreven a desafiar su autoridad. Para los perros salvajes, los leones son a la vez verdugos y maestros involuntarios, moldeando las tácticas de la manada y agudizando su instinto de cooperación. Cada encuentro, ya sea victorioso o trágico, fortalece su unidad. Y así, la rivalidad continúa, escrita a lo largo de generaciones de sangre y polvo. En el interminable escenario de las llanuras africanas, los leones pueden ostentar la corona, pero los perros salvajes poseen algo igualmente poderoso: la resiliencia. Pero los leones no son la única amenaza. Más allá de las melenas doradas, acecha otro adversario, uno que desciende del cielo y espera pacientemente en los márgenes: los carroñeros, los buitres y las hienas que convierten la muerte en una oportunidad. Si los leones son los rivales que temen los perros salvajes, las hienas son los enemigos que desprecian. Para los lobos pintados, las hienas no son los majestuosos reyes de la sabana, sino los eternos ladrones, sombras acechantes que nunca cazan con gracia, solo con oportunismo. La dinámica entre perros salvajes y hienas es de acoso constante. Las hienas siguen a las manadas como sombras cosidas a sus patas, observando, esperando, calculando. Saben que las cacerías de los perros son rápidas y eficientes, y han aprendido que si se demoran lo suficiente, pueden abalanzarse cuando el agotamiento los alcanza, robando una comida sin siquiera despeinarse. Para los perros, esto es exasperante. Imaginen correr kilómetros, quemando hasta la última gota de energía para abatir una gacela, solo para que una manada de hienas irrumpa, chasqueando sus enormes mandíbulas y dispersando sus filas cuidadosamente coordinadas. Las hienas no necesitan ser más rápidas que un antílope, solo necesitan ser más rápidas que la diplomacia. Su estrategia es la fuerza bruta, el número y la intimidación. Y funciona. Los perros salvajes, a pesar de su ferocidad, son cazadores de complexión ligera. Una sola hiena pesa la mitad que un perro adulto, y sus mandíbulas demoledoras son armas que ningún perro puede igualar solo. Cuando aparece una hiena, los perros pueden mantenerse firmes, lanzándose y mordiendo para defender su presa, pero cuando aparecen dos o tres, la balanza se inclina. Cuando llega un clan entero, el desenlace es inevitable. Los perros se retiran, con el rabo entre las patas, dejando atrás solo polvo y resentimiento. Pero la historia no siempre es unilateral. Las hienas pueden ser más fuertes, pero los perros salvajes son más valientes de lo que parecen. Las pequeñas manadas acosan incluso a una hiena solitaria, abalanzándose desde todos los ángulos, mordisqueando sus cuartos traseros y distrayendo con una velocidad implacable. Su fuerza reside en el acoso y el trabajo en equipo, un enjambre vertiginoso que hace que incluso la hiena más testaruda se lo piense dos veces. A veces, cuando la mayoría juega a su favor, los perros salvajes recuperan su presa, demostrando que la unidad puede superar a la fuerza bruta. Aún así, la mayoría de los encuentros terminan con las hienas riendo al último. Sus gritos y carcajadas rasgan la noche al crujir los huesos que los perros se esforzaron tanto en derribar. Para las hienas, los perros salvajes son solo mano de obra no remunerada, cazadores eficientes que proporcionan el festín. Sin embargo, curiosamente, esta rivalidad ha forjado un lugar para ambos. Los perros salvajes, conscientes de su necesidad de comer rápido, han desarrollado sus frenéticos y veloces rituales de alimentación. Las hienas, eternas oportunistas, mantienen a los perros alerta y eficientes, asegurándose de que ninguna presa se desperdicie. Es una alianza cruel, forjada no por respeto sino por necesidad, inscrita en la ley de la sabana.
Para los lobos pintados, las hienas son más que ladronas. Son una prueba de resiliencia. Cada comida robada es un recordatorio de que la supervivencia nunca está garantizada, que incluso la perfección en la caza puede ser destruida por la fuerza y la persistencia. Y así continúa la persecución. Perros corriendo, hienas siguiéndolas, dos especies unidas en una rivalidad tan antigua como las mismas praderas. La lucha del licaón africano por la supervivencia no termina con leones y hienas. La sabana es un escenario abarrotado, y cada depredador, grande o pequeño, rápido o paciente, tiene un papel que desempeñar en esta interminable competencia por alimento y territorio. Para los lobos moteados, cada cacería conlleva una pregunta: ¿quién más los observa? Tomemos como ejemplo al leopardo. Sigiloso, solitario y sumamente paciente, no suele buscar la confrontación directa con los perros salvajes, pero sus caminos se cruzan. Una cacería exitosa en manada, con el aire impregnado del olor metálico de la sangre, puede sacar a un leopardo de entre las sombras. A diferencia de la fuerza bruta de los leones o las tácticas de turba de las hienas, el leopardo es un oportunista. Puede abalanzarse mientras los perros están distraídos comiendo, robando restos o arrastrando un cadáver desatendido a la seguridad de un árbol. Los perros salvajes, aunque valientes en número, rara vez se arriesgan a una pelea prolongada con este poderoso felino. Luego están los guepardos, los velocistas de la sabana. Si bien carecen de la fuerza bruta de los leones o los leopardos, sobresalen por su velocidad pura. Los guepardos y los licaones suelen perseguir la misma presa, desde gacelas hasta impalas. Pero en esta rivalidad, los licaones suelen llevar la delantera. Una manada coordinada puede superar en resistencia y maniobrabilidad a un guepardo, a veces incluso ahuyentándolo de su presa recién capturada. Para el guepardo, el peligro reside en el agotamiento. Una comida robada podría significar días de hambre. Para los licaones, es otra victoria en la interminable partida de ajedrez de la cadena alimentaria. Y sin embargo, la competencia no siempre se trata de dientes y garras. En el cielo, los buitres patrullan el cielo. Su aguda vista puede detectar una presa a kilómetros de distancia, descendiendo en espiral como presagios emplumados de la inevitabilidad. Para los perros salvajes, los buitres son más que simples carroñeros. Representan una amenaza para el secreto. El vuelo en círculos de los buitres puede alertar a leones, hienas e incluso humanos de una nueva presa, convirtiendo lo que debería haber sido un festín tranquilo en un campo de batalla. Esta red más amplia de competidores revela una profunda verdad. Ningún depredador vive aislado. Cada cacería, cada presa, forma parte de un efecto dominó mayor en todo el ecosistema. Los perros salvajes, a pesar de su eficiencia y trabajo en equipo, deben constantemente sopesar el riesgo y la recompensa. ¿Se detiene ante un cadáver y se arriesga a atraer rivales? ¿Abandonan una comida a mitad de camino, salvando vidas pero perdiendo energía? Tales decisiones determinan el destino de la manada. La supervivencia aquí no se trata solo de quién corre más rápido o lucha con más ahínco, sino de quién se adapta mejor a la constante interferencia de los rivales, desde las sombras de los leopardos hasta las alas de los buitres. Pero en la naturaleza, la supervivencia no se trata solo de conflicto, sino también de conexión. Para comprender verdaderamente a los lobos pintados, debemos mirar más allá de las batallas y los rivales, hacia la frágil red de vida que los une a todas las criaturas que los rodean. En la implacable naturaleza africana, donde los depredadores se enfrentan y la supervivencia es una prueba diaria, un momento de silenciosa esperanza brilla con más fuerza: el nacimiento de una nueva generación. Para los licaones africanos, la reproducción no se trata solo de transmitir genes, sino de un esfuerzo comunitario cuidadosamente orquestado, basado en la estrategia y la cooperación. En el centro de esta historia se encuentra la hembra alfa. A diferencia de los leones, donde varias hembras pueden criar cachorros a la vez, o de las hienas, donde la competencia es feroz, la manada de perros salvajes prioriza la eficiencia. Solo la hembra alfa puede reproducirse, lo que garantiza la supervivencia de una camada fuerte y unificada en lugar de dispersar los recursos. Su pareja, el macho alfa, la apoya, pero es la manada, sus hermanos, hermanas, tías y tíos,
quienes asumen la verdadera responsabilidad de criar a sus cachorros. Al comenzar la temporada de guarida, la hembra alfa busca un refugio oculto, una madriguera abandonada de un cerdo hormiguero o una grieta rocosa resguardada. Allí da a luz de 10 a 14 crías diminutas, ciegas, indefensas y chillando en la oscuridad. Durante los 3 meses siguientes, la guarida se convierte en el corazón palpitante de la existencia de la manada. En torno a ella se planifican las cacerías, los territorios se defienden con renovada ferocidad y cada miembro se convierte en guardián. A diferencia de la mayoría de los depredadores, los perros salvajes muestran un extraordinario instinto de crianza colectiva. Cuando los cazadores regresan de una presa, no solo se alimentan, sino que regurgitan carne para las crías e incluso para la madre lactante. Los machos subordinados vigilan la guarida. Los hermanos mayores lamen y acarician con el hocico a los recién nacidos, manteniéndolos limpios y calientes. Y cuando el peligro acecha, ya sea una hiena al acecho, un león curioso o incluso buitres sobrevolando, la manada se reúne con una velocidad explosiva, formando un escudo viviente alrededor de sus vulnerables crías. Esta devoción comunitaria revela una verdad oculta. Los perros salvajes no son simplemente cazadores de la sabana. Son cuidadores, unidos por una lealtad tan profunda que incluso el miembro más humilde de la manada pasará hambre para alimentar a los cachorros. Su supervivencia no depende de la dominación, sino de la unidad. Con el paso de las semanas, la guarida resuena con aullidos juguetones y simulacros de batalla. Los cachorros, torpes y con los ojos muy abiertos, forcejean en el polvo, aprendiendo las habilidades de la adultez en miniatura. Pero el tiempo apremia. A los 3 meses, deben abandonar la guarida y unirse a la manada en movimiento. A partir de ese momento, comienzan el largo aprendizaje de la supervivencia, corriendo con los cazadores, poniendo a prueba su velocidad y poco a poco, integrándose en el letal ballet que sostiene a la manada. El ciclo de la vida continúa, frágil pero perdurable. Cada cachorro lleva consigo la esperanza de la manada, y en un mundo donde las amenazas acechan en cada esquina, la supervivencia de incluso un puñado de ellos se siente como un triunfo contra todo pronóstico. Pero la supervivencia nunca está garantizada. Por mucho que la manada cuide a sus crías, la naturaleza siempre está al acecho, y los rivales nunca andan muy lejos. En el corazón de la sabana, el aire a menudo resuena con sonidos que nada tienen que ver con los gruñidos del combate o los gritos de la persecución. En cambio, está lleno de agudos aullidos, ladridos y el correteo de patas demasiado pequeñas para representar una verdadera amenaza todavía. Estas son las crías de los perros salvajes de África, y lo que a simple vista parece caos es, en realidad, la base misma de la supervivencia. Desde el momento en que salen de la guarida, estos jóvenes transforman su mundo en un patio de recreo. Se tiran de las orejas, se mordisquean las colas, luchan con hermanos el doble de grandes que ellos y se desploman en montones de pelo y polvo enredados. Pero no son travesuras vanas. Cada caída, cada ataque simulado, es un ensayo cuidadosamente urdido. Aquí, en el teatro, aprenden los roles que un día decidirán el destino de la manada. Los hermanos mayores también se unen, tolerando los afilados dientes de cachorro y las torpes emboscadas. Este escuadrón de niñeras permite a la hembra alfa un respiro, a la vez que enseña a los cachorros disciplina dentro de la jerarquía de la manada. Un pequeño podría intentar desafiar a un hermano mayor, y aunque suele acabar en derrota, la lección es invaluable. En la naturaleza, el exceso de confianza puede ser mortal. Pronto, los juegos evolucionan. Un palo se convierte en un antílope imaginario. Una persecución por el claro se convierte en el ejercicio de la persecución. Los cachorros aprenden a flanquear, a coordinarse, a interpretar señales sutiles en la postura y el sonido. Lo que comienza como una persecución alrededor de la guarida es el primer esbozo de las legendarias formaciones de caza que, en tan solo un año, recrearán en la realidad. Incluso sus errores son vitales. Un cachorro que tropieza al correr aprende a mantener el equilibrio. Uno que duda aprende el precio de la indecisión. Cada caída, cada finta de derrota, los prepara para la implacable realidad que se esconde tras la seguridad de la guarida. Y no hay mejor maestro que la propia manada.
Los adultos que regresan de cazar suelen regurgitar comida para los cachorros, un gesto de cariño, sí, pero también un momento ritual. Los cachorros los rodean, ladrando frenéticamente, poniendo a prueba su paciencia y aprendiendo respeto. Este delicado intercambio subraya una verdad más profunda. En la vida de un perro salvaje, nadie sobrevive solo. Con el tiempo, las cacerías simuladas se alargan y los juegos se agudizan. El juego empolvado de la juventud se consolida gradualmente en fuerza, reflejos y disciplina, y cuando la manada finalmente abandona la guarida, esos mismos cachorros correrán junto a sus mayores, dejando de ser jugadores para convertirse en actores de la eterna lucha entre depredador y presa. El juego es su escuela. La risa, en forma de alegres aullidos y ladridos, es su primer idioma. Y la supervivencia, dura, despiadada, pero profundamente hermosa, es la lección final escrita en cada caída y persecución. La adolescencia del licaón africano es una época de transformación, cuando los días de juego en la guarida dan paso a la dura realidad de la supervivencia. Alrededor del año, los cachorros, antes dependientes, comienzan a asumir el papel de cazadores. Acompañan a los adultos durante cacerías reales, poniendo a prueba su resistencia, agudizando sus instintos y a veces aprendiendo a las malas que las presas no siempre caen tan fácilmente. Pero la adolescencia no se trata solo de convertirse en mejores cazadores, sino también de aprender a dónde pertenecen. Las manadas no pueden albergar un número cada vez mayor de bocas y los perros jóvenes se enfrentan a lo inevitable, la dispersión. Cuando alcanzan la madurez sexual, generalmente entre los 2 y los 3 años, los machos o las hembras, según la estructura de la manada, deben abandonar la manada de nacimiento. Es un exilio agridulce. Dejan la seguridad de los lazos familiares, guiados únicamente por el instinto y la valentía, para buscar a otros que también han sido expulsados. Estos jóvenes errantes a menudo se unen, formando coaliciones que recorren la sabana a la deriva. El viaje es peligroso. Leones, hienas e incluso la inanición acechan. Muchos no sobreviven, pero los que lo logran pueden fusionarse con otros nómadas, creando nuevas manadas y asegurando la continuidad de su especie. Este sistema de dispersión, aunque implacable, previene la endogamia y propaga la fuerza genética entre la población de perros salvajes. La adolescencia en el mundo de los perros salvajes africanos no es solo un capítulo, es un crisol. Pone a prueba la lealtad, el coraje y la resiliencia. Desde cachorro juguetón hasta vagabundo solitario, cada perro transmite las duras lecciones de supervivencia al futuro de su especie. Para el licaón africano, la supervivencia no se trata solo de depredadores, la política de manada o el éxito de la caza. El mayor desafío a menudo proviene de algo mucho más grande y menos predecible: las propias estaciones. En la naturaleza africana, el calendario no está marcado por meses, sino por el interminable tira y afloja entre las estaciones húmedas y secas. Cada una trae sus propias bendiciones, sus propios peligros y sus propias pruebas de resistencia. Cuando llega la temporada de lluvias, lo hace como un gran suspiro del cielo. Las lluvias torrenciales transforman la tierra reseca en un manto verde, los ríos se convierten en torrentes impetuosos y las presas se dispersan por el paisaje recién fértil. Para los licaones, esta época es a la vez una oportunidad y una frustración. Por un lado, hay abundancia de vida. Manadas de impalas, ñus y gacelas engordan con la exuberante hierba. Pero esta misma abundancia puede dispersar a las presas. Donde antes las manadas se agrupaban alrededor de escasos abrevaderos, ahora se dispersan ampliamente, convirtiendo la caza en una tarea más larga y agotadora. El terreno inundado también dificulta la movilidad de los perros. Los ríos atraviesan terrenos de caza, las ciénagas fangosas reducen su legendaria velocidad y las marismas crecidas los obligan a desviar sus persecuciones. Un perro salvaje puede ser veloz, pero no está hecho para nadar largas distancias. Las manadas deben adaptarse,
aprendiendo nuevas rutas y estrategias con cada tormenta que transforma el terreno. Luego llega la estación seca, un marcado contraste pintado en polvo y hueso. Los ríos se reducen a hilos de agua, la hierba se vuelve quebradiza y amarillenta, y el aire mismo se siente más enrarecido bajo el sol implacable. Para los licaones, esta es una época de oportunidades concentradas. Las presas, desesperadas por agua, se congregan alrededor de los abrevaderos cada vez más pequeños, atrayendo a impalas, kudús y cebras a corta distancia. Las cacerías suelen ser más cortas y las tasas de éxito aumentan. Pero esta abundancia tiene un precio: la competencia. Leones y hienas patrullan las mismas fuentes de agua, lo que provoca violentos enfrentamientos. Una presa exitosa puede convertirse rápidamente en un campo de batalla donde los licaones corren el riesgo de perderlo todo ante rivales más grandes. El propio calor añade otra capa de penurias. Los perros salvajes, dotados de gran resistencia, pueden perseguir a sus presas durante kilómetros, pero en la estación seca, el sol del mediodía es implacable. Para conservar energía, las cacerías suelen tener lugar durante el frescor del amanecer y el atardecer. Aún así, el agotamiento y la deshidratación siguen siendo amenazas constantes. Los cachorros y los miembros mayores de la manada son especialmente vulnerables, a veces obligados a realizar largos viajes en busca de la escasa sombra y de charcas de agua cada vez más escasas. Los cambios de estación no son solo escenarios de la historia del perro salvaje, sino personajes centrales. La temporada de lluvias les enseña adaptabilidad, exigiendo a la manada ampliar su territorio y poner a prueba su creatividad. La temporada seca agudiza sus instintos de supervivencia, recordándoles que las oportunidades a menudo conllevan derramamiento de sangre y riesgo. Juntos, estos ciclos moldean no solo el ritmo de sus cacerías, sino el ritmo mismo de sus vidas. Al final, el perro salvaje africano prospera no porque domine su entorno, sino porque aprende a bailar con él, a través de las inundaciones, de las sequías y de cada estado de ánimo cambiante de la naturaleza africana. En la naturaleza, la fuerza y la unidad son escudos contra muchos peligros, pero hay un enemigo invisible que ni siquiera la manada más unida puede superar: la enfermedad. El perro salvaje africano, a pesar de su temible eficiencia como cazador, es trágicamente vulnerable a los enemigos más pequeños: virus, parásitos y patógenos que se filtran en sus vidas como sombras en la hierba. La rabia es una de las más mortales. Transmitida a menudo por perros domésticos que vagan cerca de los límites de los parques, el virus se propaga silenciosamente, infiltrándose en el sistema nervioso. Para un perro salvaje, la rabia no solo es una sentencia de muerte, sino también una chispa que puede desencadenar una catástrofe en la manada. Un solo miembro infectado puede propagar la enfermedad rápidamente y en grupos tan unidos, la supervivencia se entrelaza con la tragedia. Un perro enfermo significa que todos están en riesgo. Luego llega el moquillo canino, otro depredador invisible. Se propaga con una velocidad aterradora, reduciendo a los cazadores, antes enérgicos, a caparazones temblorosos. Fiebre, tos y convulsiones paralizan incluso a los más fuertes. Para una especie que depende tanto de la resistencia y la coordinación, el moquillo les roba la esencia misma de su existencia. Algunas manadas desaparecen por completo en cuestión de semanas, aniquiladas no por garras ni hambre, sino por un asesino invisible. Los parásitos añaden otra capa de penurias. Las garrapatas se adhieren a su pelaje, las sanguijuelas a su piel, las lombrices intestinales les quitan la energía. Cada mordedura, cada drenaje, les quita energía poco a poco, dejándolos vulnerables al agotamiento y marcando la diferencia entre una cacería exitosa y el colapso. Lo que hace que esta fragilidad sea aún más desgarradora es la pequeña población de perros salvajes. Con menos de 7.000 ejemplares en libertad, cada muerte importa. Las enfermedades no solo se cobran vidas individuales, sino que pueden destruir linajes enteros, desintegrar lazos familiares y silenciar territorios antaño prósperos. Y a diferencia de los leones o las hienas, los perros salvajes viven tan estrechamente conectados que, cuando uno sufre, todos sufren. Las manadas cuidan a sus enfermos, llevando comida a quienes están demasiado débiles para moverse. Pero esta compasión, este hermoso hilo de lealtad, puede convertirse en una maldición, uniendo a sanos y enfermos, asegurando que la enfermedad perdure. Sin embargo, en esta historia de fragilidad hay destellos de esperanza.
Los conservacionistas ahora vacunan a los perros domésticos en los límites de las reservas, creando barreras protectoras contra la rabia y el moquillo. Algunos parques incluso han comenzado a inmunizar directamente a las poblaciones silvestres. Una intervención extraordinaria y delicada para proteger a uno de los depredadores más amenazados de la naturaleza. Aún así, la batalla está lejos de estar ganada. Las enfermedades se adaptan, evolucionan y reaparecen. Y en el crudo escenario de la naturaleza africana, la línea entre la supervivencia y la extinción sigue siendo muy fina. El perro salvaje africano, con su energía desbordante y su cooperación inigualable, encarna la resiliencia. Pero bajo ese vibrante exterior se esconde una fragilidad constante, una guerra invisible contra enemigos demasiado pequeños para ser vistos. Aquí, sobrevivir no se trata solo de perseguir antílopes por llanuras doradas. Se trata también de soportar a los asesinos silenciosos que acechan invisibles en la sangre, esperando su oportunidad de atacar. El perro salvaje africano no solo está marcado por sus batallas contra leones, hienas y las incesantes exigencias de la caza, sino también por las cicatrices silenciosas que conlleva la simple existencia en la naturaleza. Por cada persecución triunfal y cada alegre reencuentro con la manada, hay innumerables momentos de dolor, agotamiento y pérdida grabados en sus huesos. La supervivencia aquí nunca está garantizada, y el perro salvaje lleva su fragilidad como una sombra. Las lesiones son una compañía constante. Una pata fracturada por un salto mal calculado, una oreja arrancada por el zarpazo de un león o profundas mordeduras de hienas, todos recordatorios de que el peligro acecha en cada encuentro. Y sin embargo, a diferencia de muchos depredadores que abandonan a los débiles, la mayor arma del perro salvaje no son sus dientes ni su velocidad, sino su compasión. Los miembros heridos no son abandonados. La manada reduce el paso para acomodarlos. Se regurgita la comida para aquellos demasiado heridos para cazar. Los lazos de cariño mantienen vivos a los heridos, a veces mucho más tiempo del que la naturaleza debería permitir. Pero incluso la compasión tiene límites. El hambre es un enemigo más cruel que cualquier depredador. Durante la estación seca, cuando las presas desaparecen en territorios lejanos y los ríos se reducen a lechos de polvo agrietados, el hambre carcome a la manada. Sus cuerpos delgados se vuelven más flacos, sus ojos se hunden más, y el coro, antes atronador, de sus cacerías se convierte en susurros de desesperación. Los cachorros jóvenes y los ancianos son los que más sufren, víctimas silenciosas de la escasez. Luego está la lenta erosión de la edad. La vida de un perro salvaje en libertad rara vez supera una década. A los 6 o 7 años muchos ya muestran signos de desgaste, pelaje opaco, reacciones más lentas, dientes desgastados por incontables comidas arrancadas de los huesos. A diferencia de sus parientes jóvenes, que se mueven como un rayo, los ancianos se quedan atrás, con su otrora inagotable resistencia mermada por el tiempo. Algunos se desvanecen silenciosamente, mientras que otros luchan por seguir siendo útiles, ofreciendo guía a través de la experiencia, incluso cuando su fuerza mengua. Cada cicatriz cuenta una historia, algunas de supervivencia, otras de pérdida. Una madre que cojea de por vida tras defender a sus cachorros de un león. Un joven cazador, ciego de un ojo, pero que aún mantiene el ritmo en la persecución. Estas marcas no son debilidades, son el archivo viviente de la resiliencia, prueba de que la manada perdura no porque cada miembro sea fuerte, sino porque cada miembro pertenece. Sin embargo, la verdad más cruda de todas es que la muerte siempre está cerca. Ya sea por inanición, heridas o la silenciosa resignación de la vejez, la mortalidad se entrelaza con el viaje de la manada. A diferencia de los humanos que lloran en silencio, los perros salvajes suelen rondar a sus compañeros caídos, rodeándolos, olfateándolos y gimiendo como si reconocieran el fin. Es un recordatorio de que, incluso en los paisajes más brutales, el dolor no es ajeno, sino universal. Las cicatrices de la existencia no disminuyen al perro salvaje africano. Lo definen. Cada herida sufrida, cada batalla librada y cada pérdida sufrida se convierten en un testimonio de supervivencia en uno de los escenarios más duros de la Tierra. Y aunque muchos caen, la manada siempre se levanta, llevando adelante las historias de quienes no pudieron.
En la naturaleza africana, la jerarquía no está escrita en la ley, sino tallada en la tierra por el poder, el tamaño y la supervivencia. Y en cuanto a tamaño, no hay rival para el elefante. El elefante africano es el gigante indiscutible del continente, una criatura cuya mera presencia transforma la tierra, rompiendo árboles, forjando caminos y creando abrevaderos con un solo golpe de sus colmillos. Para los perros salvajes, maestros de la velocidad y el trabajo en equipo, este no es un enemigo al que luchar, sino un gigante al que respetar. Imagine una escena al amanecer en el delta del Okavango. Una jauría de perros salvajes avanza, sus cuerpos esbeltos cortando la niebla matutina. Sus orejas giran, alertas, mientras acechan a una manada de impalas que pastan cerca. La tensión aumenta, las patas se hunden silenciosamente en la tierra, los músculos se tensan como resortes, cuando de repente el suelo tiembla. El leve estruendo se intensifica, y de la bruma emerge una pared gris. Elefantes. Los impalas se dispersan de inmediato, como si supieran instintivamente que la caza ha terminado antes de empezar. Los perros se detienen, jadeando con sus ojos ámbar fijos en los intrusos. Los elefantes marchan lentamente, con sus crías abrigadas entre las piernas de sus madres, balanceando sus trompas con perezosa confianza. Para los elefantes, los perros salvajes son poco más que ruido de fondo, depredadores rápidos y ruidosos que no representan una amenaza real. Para los perros, sin embargo, los elefantes son una barrera móvil, una fuerza imparable que altera el curso de su caza. Esta relación no se define por la violencia, sino por la evasión. Los perros salvajes rara vez o nunca se enfrentan a los elefantes, saben más. Incluso un codazo juguetón de un elefante podría aplastar a un perro al instante. Historias de guías y guardabosques cuentan de perros atrapados accidentalmente bajo sus pies, cuyos frágiles cuerpos no pueden competir con la corpulencia de los gigantes. Un solo golpe de trompa puede hacer que un perro caiga rodando, aturdido y destrozado. Y así, los perros muestran respeto de la manera más simple posible, manteniendo la distancia. Pero no siempre es unilateral. A los elefantes, especialmente a las matriarcas protectoras, no les gustan los depredadores que acechan a sus crías. En muchas ocasiones se les ha visto barritando ruidosamente, arremetiendo contra las manadas, dispersándolas como hojas en una tormenta. Los perros salvajes, a pesar de su valentía al enfrentarse a hienas o leones, saben que no deben desafiar la ira de la matriarca. Se retiran rápidamente, con el rabo entre las patas, reagrupándose lejos de la manada. Sin embargo, los elefantes también pueden ser aliados accidentales. En épocas de sequía, cuando los abrevaderos se reducen a charcos fangosos, excavan la tierra con sus colmillos y trompas, extrayendo reservas de agua ocultas. Los perros salvajes, cautelosos pero astutos, suelen colarse después de que los gigantes hayan saciado su sed, lamiendo los charcos poco profundos que quedan. De esta manera, los gigantes, sin saberlo, alimentan a los cazadores más pequeños. La suya es una relación de distancia, a veces hostil, a veces beneficiosa, siempre respetuosa. Los perros se mueven con la agilidad de las sombras, escapándose rápidamente cuando los elefantes se acercan demasiado. Los elefantes, a su vez, avanzan con indiferencia, conscientes de que en su mundo solo el tamaño es la supremacía. En el gran escenario de África, los perros salvajes y los elefantes desempeñan papeles muy diferentes. Uno es un estratega veloz, que sobrevive gracias a la velocidad y la cooperación. El otro es un arquitecto colosal de la tierra, sometiendo ríos y bosques a su voluntad. Cuando sus caminos se cruzan, no hay batalla, ni contienda por el dominio, solo un reconocimiento silencioso del equilibrio de poder. Y en ese equilibrio reside la belleza de lo salvaje, depredadores, presas y gigantes coexistiendo en una danza eterna y delicada. Por las interminables llanuras de África se desplazan las grandes manadas, ñus, cebras y gacelas. Son el corazón palpitante de la sabana, el combustible que mantiene en marcha el motor de la vida. Sin ellos, los depredadores se desvanecerían, los buitres morirían de hambre e incluso la hierba misma perdería su propósito. Los ungulados son más que presas, son el ritmo de la naturaleza. A primera vista, los ñus parecen casi cómicos, cabezones, desaliñados y torpes. Pero en realidad son la columna vertebral del ecosistema africano. En manadas de cientos, a veces miles, arrasan la sabana como tormentas vivientes. Para los perros salvajes, los ñus son peligrosos, pero irresistibles.
Un macho adulto puede cornear o pisotear a un cazador descuidado, pero una cría, separada de su madre en el caos de una estampida, es otra historia. Los perros lo saben y esperan ese único y fatal error. Luego vienen las cebras, fantasmas rayados que brillan en la calima. Sus afiladas pezuñas y potentes patadas las convierten en formidables oponentes. El ataque de una cebra puede romper huesos, y los perros salvajes respetan esa fuerza. Rara vez una manada ataca a un adulto sano, pero un potro que se aleja demasiado de la manada se convierte en un objetivo. La persecución es tensa, peligrosa y el resultado nunca es seguro. Y finalmente las gacelas, gráciles, delicadas, hechas para la velocidad. Para el ojo inexperto, parecen intocables, su poesía en movimiento, pero los perros tienen resistencia, trabajo en equipo y un hambre que los impulsa más allá del agotamiento. La gacela puede correr, pero los perros salvajes pueden perseguir kilómetros hasta que la belleza cede ante la fatiga. Sin embargo, esta no es una historia de crueldad. Es el ciclo del equilibrio. Cada cría de ñu perdida, cada potro de cebra arrebatado, cada gacela abatida, garantiza la supervivencia de la manada. Los depredadores eliminan a los débiles, los enfermos, los desafortunados. La hierba vuelve a crecer, nutrida por el estiércol de las manadas y la sangre de los caídos. La rueda gira y la vida se renueva. Los perros salvajes desempeñan su papel con precisión. No son asesinos descontrolados, sino estrategas meticulosos. Una sola cacería puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la inanición, no solo para los cazadores, sino también para los cachorros que esperan en la guarida. Cada ungulado capturado alimenta no solo a la manada, sino que también sustenta el futuro. Aún así, la relación entre los perros salvajes y estos ungulados no es de enemistad, sino de interdependencia. Los ñus abren caminos a través de las llanuras, permitiendo que brote la hierba nueva. Las cebras picotean los tallos más altos, dejando los brotes tiernos para las gacelas, y juntos mantienen el equilibrio de la sabana, que a su vez sustenta a los cazadores. Los ungulados son presas, pero también guardianes de la tierra. Sus migraciones moldean los ríos, sus pezuñas labran la tierra, su presencia mantiene vivo el ecosistema. Por cada persecución, por cada vida perdida, hay una verdad mayor. Los perros y las manadas están unidos por un antiguo pacto escrito no con palabras, sino con la supervivencia. Y así, bajo el abrasador sol africano, la persecución continúa. Perros y ungulados, depredadores y presas, enfrascados en una danza eterna donde ninguno puede existir sin el otro. Al imaginar a los depredadores de África, pensamos en leones, leopardos, cocodrilos o incluso en los propios lobos moteados. Pero tras el drama de las cacerías y los enfrentamientos, se esconde todo un ejército silencioso, alado, escamoso o de 6 patas, que limpia, equilibra y mantiene el ecosistema en movimiento. Para los perros salvajes, estas criaturas son menos competidores directos y más bien arquitectos de la supervivencia. Sobrevuela las llanuras y los avistarás. Buitres de lomo blanco y encapuchados, maestros de la paciencia. Estos carroñeros son oportunistas del cielo, esperando a que los perros salvajes terminen una presa. A los pocos minutos de que la manada se marche, el cadáver queda despojado hasta los huesos. Para los perros, los buitres no representan una amenaza. En todo caso, son una extraña compañía. Los buitres se aseguran de que no se propaguen enfermedades en los restos abandonados, manteniendo las llanuras limpias. También sirven como faros. Cuando los buitres descienden en espiral, otros depredadores saben que algo está muerto abajo. De alguna manera, delatan a los perros salvajes, alertando a leones, hienas o chacales de una presa fresca. Los abrevaderos, especialmente en la estación seca, son a la vez un regalo y una trampa mortal. Los lobos pintas beben con cautela, pues acechando justo debajo de la superficie cristalina podría estar un cocodrilo del Nilo. Estos reptiles son asesinos oportunistas capaces de atrapar incluso perros adultos. Más allá del peligro directo, los cocodrilos moldean el comportamiento de los perros salvajes. Los obligan a ser cautelosos cerca de los ríos, enseñando a las manadas a preferir cruces menos profundos y seguros. Los cocodrilos y los perros rara vez interactúan de forma prolongada, pero su presencia imponente influye en las decisiones diarias. A primera vista, las termitas parecen un mundo aparte de los lobos pintados,
Sin embargo, sus montículos se convierten en los cimientos de la vida. Altas estructuras con forma de chimenea salpican la sabana, sirviendo como puestos de observación para los perros que buscan presas o depredadores. Los montículos de termitas abandonados a menudo sirven como guaridas, especialmente para la crianza de cachorros. Estos pequeños ingenieros, que mastican hierba y madera muerta, indirectamente proporcionan a los perros salvajes criaderos seguros, fortalezas contra leones o hienas. No todos los seguidores emplumados son elegantes. El marabú, a menudo llamado pájaro enterrador, se pavonea entre las presas con una silueta fantasmal. Al igual que los buitres, dependen de los depredadores para que les hagan el trabajo sucio. Para los perros salvajes, estas aves no son ni amigas ni enemigas, pero su persistencia nos recuerda la complejidad de la supervivencia. Una sola comida sustenta no solo a la manada, sino a todo un grupo de carroñeros. Los insectos reciclan nutrientes, las aves controlan las enfermedades, los reptiles imponen precaución cerca del agua, fuente de vida. Aunque los perros salvajes rara vez prestan atención directa a estas criaturas, su existencia moldea el entorno en el que se desarrolla cada persecución y matanza. Sin buitres, las enfermedades se propagarían más rápido. Sin termitas, las guaridas serían escasas. Sin cocodrilos, los perros podrían volverse descuidados cerca de los ríos. En esta red entrelazada, los lobos pintados son solo un hilo, audaz, vibrante y frágil, mantenido en su lugar por las fuerzas más silenciosas de las alas, las escamas y las patas diminutas. Seguir a los perros salvajes africanos es seguir el movimiento mismo. No son criaturas estáticas, no están atados a una sola parcela de sabana o bosque, sino errantes cuya existencia depende de la distancia. Son nómadas de las llanuras, recorriendo más terreno en una semana que algunos animales en un mes. Su supervivencia depende del movimiento, un ritmo inquieto que define su lugar en la gran sinfonía ecológica de África. A diferencia de los leones, que suelen delimitar territorios con límites bien definidos, o los leopardos, que se aferran a zonas reservadas, los perros salvajes adoptan una estrategia diferente. Vagan. Una manada puede recorrer de 20 a 30 kilómetros en un solo día, gracias a sus cuerpos delgados y resistentes. No es una cuestión de preferencia, sino de necesidad. Su estilo de caza, la persecución incesante, el maratón de resistencia, exige terreno fresco, nuevas presas y corredores amplios. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar conlleva el riesgo de agotamiento. Un mapa de África revela la heterogeneidad de sus poblaciones restantes. Antaño extendidos por todo el continente, los perros salvajes africanos ahora ocupan solo fragmentos de su antiguo dominio. Las grandes manadas de ñus del Serengeti, los bosques de Mopane de Botsuana, las llanuras aluviales del Okavango, las escarpaduras rocosas de Zimbabue. En cada uno de estos paisajes, manadas aisladas se ganan la vida. Algunos territorios se solapan con leones y hienas, otros se agolpan en tierras de cultivo donde los conflictos humanos amenazan su frágil existencia. Pero independientemente de dónde se encuentren, una verdad los une: el movimiento es vida. No pueden permanecer inmóviles. Su territorio no se mide en hectáreas, sino en cientos de kilómetros cuadrados. Una sola manada puede patrullar un área de entre 400 y 1000 kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de presas y las condiciones ambientales. Para los humanos, tales distancias parecen inimaginables. Para los perros salvajes, son rutinarios. Este movimiento incesante moldea su estructura social. Los cachorros permanecen en una guarida solo durante los primeros meses, cuidados por sus hermanos mayores y vigilados ferozmente por los adultos. Pero una vez que tienen la edad suficiente para viajar, la manada emprende su viaje, reanudando su interminable recorrido por las llanuras. Los perros no conocen vallas ni propiedad de tierras. Su única lealtad es la mutua, al ritmo colectivo de la caza y el viaje. El coste de esta vida nómada es alto. Las manadas son vulnerables a las enfermedades que se propagan a lo largo de los corredores migratorios. Se arriesgan a encontrarse con leones, hienas o incluso humanos al atravesar territorios diversos. Caminos, cercas y granjas fragmentan sus territorios, cortando las vastas extensiones de las que una vez dependieron. Una manada que no puede moverse libremente no puede sobrevivir. Y sin embargo, hay belleza en este vagabundeo.
El movimiento de los perros salvajes entrelaza los ecosistemas de África. Al viajar tan lejos, extienden ampliamente su influencia ecológica. Alivian manadas de gacelas por aquí, presionan a un grupo de impalas por allá, dejan atrás cadáveres que alimentan a buitres y hienas. Su presencia, aunque transitoria, se siente profundamente. En muchos sentidos, el perro salvaje es el motor de la movilidad de la sabana. Nos recuerdan que las llanuras no son estáticas, sino que están llenas de movimiento, migración y cambio constante. Son mapas vivientes que trazan líneas invisibles a través del continente con cada jornada. Al caer la noche sobre las llanuras africanas, la manada se reúne. Se estiran, bostezan y se acurrucan a modo de saludo. Luego, casi como impulsados por una brújula invisible, se ponen en movimiento. Siluetas recortadas contra la luz que se desvanece, trotan hacia la inmensidad, nómadas de las llanuras, siempre en busca del mañana. A pesar de su brillantez social y destreza cazadora, los perros salvajes africanos siguen siendo uno de los animales más esquivos del continente. Avistar una manada en libertad se considera un privilegio excepcional. Incluso los guardabosques más experimentados a veces pasan años sin verlos. Son escasos, sus áreas de distribución son extensas y sus movimientos son impredecibles. Los turistas suelen acudir en masa a África con la esperanza de ver leones, elefantes o leopardos, pero quienes se encuentran con una manada de lobos pintados suelen decir que se sienten como si se encontraran con fantasmas vivientes de la sabana. Esta rareza ha alimentado el folclore, otorgando a los perros salvajes un estatus casi místico en las tradiciones de varias culturas africanas. En algunas comunidades, estos... ¿Qué opinas, Sagios? Su aparición... Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Quieres saber más sobre estas historias de vida silvestre o desgracia? No te pierdas la última sobre las hienas africanas. Interesada, son un modelo para las familias humanas. En el sur de África, los cuentos antiguos cuentan que los perros salvajes fueron antaño mensajeros de la selva, encargados por los dioses de equilibrar la vida de los depredadores y sus presas. Según un mito, el pelaje teñido de los perros provenía de un fuego ancestral. Caminaban demasiado cerca de las llamas sagradas y las brasas lamían su pelaje, convirtiéndolo en manchas negras, blancas y doradas. A partir de entonces, se convirtieron en criaturas del crepúsculo, mitad en el mundo de los hombres, mitad en el mundo de los espíritus. No todo el folclore es tan romántico. En algunas comunidades pastoriles, los perros salvajes eran despreciados por su eficiencia en la captura de ganado. Sus matanzas cooperativas los hacían parecer despiadados, incluso excesivos, por lo que a veces se les presentaba como símbolos de codicia o destrucción. Sin embargo, incluso en estas interpretaciones más duras, se reconocía su poder. Los agricultores advertían a los niños que no se adentraran demasiado en el bosque, advirtiéndoles que los perros aparecerían silenciosamente y los rodearían, inculcándoles respeto a través del miedo. Leyendas aparte, la realidad de ver perros salvajes en libertad es suficiente para sobrecoger. Cuando una manada recorre las llanuras con sus colores brillando bajo el sol, parecen casi de otro mundo. A diferencia de la majestuosidad solitaria de un leopardo o la fuerza bruta de un león, los perros salvajes cautivan por su unidad. Nos recuerdan que la supervivencia no se trata solo de la fuerza individual, sino de la confianza, la lealtad y los lazos de parentesco. Para las tribus locales, los perros han sido a menudo reflejos de la vida humana. El pueblo Shona de Zimbabue, por ejemplo, contaba historias sobre perros salvajes como aliados de los cazadores. Se creía que una jauría cercana traía suerte, asegurando que los hombres regresaran con presas. Otras tradiciones sugerían que los espíritus de los antepasados podían cabalgar con los perros, velando por sus descendientes desde las llanuras. En la actualidad, estos mitos no han hecho más que ahondar el misterio de la especie. Los aficionados a la vida silvestre, que logran rastrearlos y observarlos, a veces hablan con reverencia, como si los animales hubieran decidido rebelarse. Raros, enigmáticos y rodeados de folclore, los perros salvajes africanos no son solo depredadores, sino leyendas que aún perduran, recorriendo la sabana como susurros del pasado. El licaón africano, que antaño se extendía por casi todo el continente, ahora se encuentra al borde de la desaparición.
De más de medio millón de individuos hace un siglo, su población mundial se ha reducido a menos de 6.000 en la actualidad, dispersos en frágiles nichos por toda el África subsahariana. Este declive no se debe a una sola catástrofe, sino a la presión implacable de múltiples amenazas superpuestas. Su propia supervivencia es una apuesta diaria contra fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los perros salvajes es la pérdida de hábitat. Son nómadas y necesitan vastas áreas de distribución para mantener su estilo de vida. Pero las vastas sabanas de las que dependen están siendo fragmentadas. Ranchos cercados, granjas en expansión, aldeas en expansión. Cada camino construido, cada granja desmontada, erosiona su reino. Cuando el terreno se fragmenta, los movimientos de los perros salvajes se restringen y su delicada estructura social se resiente. Una manada que no puede moverse libremente es una manada que comienza a debilitarse. Luego viene el conflicto con los humanos. Para los ganaderos, los perros salvajes suelen ser vistos como plagas, culpados de las pérdidas de ganado, aunque los estudios demuestran que rara vez atacan al ganado, en comparación con los leones o las hienas. Aún así, la percepción se convierte en realidad. Las manadas son disparadas, envenenadas o atrapadas en trampas en represalia. Un solo acto de venganza humana puede aniquilar generaciones de cachorros cuidadosamente criados y destruir un linaje entero. Los perros salvajes no pueden permitirse tales pérdidas. La muerte de incluso un puñado de ellos puede inclinar la balanza hacia la extinción. Sin embargo, aún hay esperanza. Conservacionistas de toda África se unen para proteger a estos extraordinarios cazadores. En el delta del Okavango, en Botsuana, en el Serengeti, en Tanzania, en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, y en las reservas comunitarias del norte de Kenia se rastrean, estudian y protegen manadas de perros salvajes. Algunos programas utilizan collares GPS para seguir sus movimientos, garantizando así su protección contra trampas y asentamientos humanos. Otros reubican las manadas en reservas más seguras, dándoles la oportunidad de expandir su población. Las campañas de concienciación están cambiando poco a poco la percepción, convirtiendo el miedo y el odio en orgullo y protección. Aún así, las cifras son frágiles. Cada nacimiento es una victoria, cada cachorro perdido, un revés. Los lobos pintados viven en un estrecho margen entre la supervivencia y la desaparición. Y a medida que el cambio climático acelera las sequías, modifica las migraciones de las presas y tensiona los ecosistemas, los desafíos solo se intensificarán. Durante siglos, el perro salvaje africano ha vagado por las sabanas, forjado por la evolución hasta convertirse en uno de los cazadores más eficientes de la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad, su mayor desafío ya no proviene de los leones, las enfermedades ni la sequía, sino de nosotros. En toda África, las carreteras surcan sus territorios, creando barreras invisibles que fragmentan las manadas. Una simple autopista, para nosotros una simple franja de asfalto, puede ser un desastre para un depredador nómada que depende de territorios abiertos e ininterrumpidos. Los vehículos se cobran vidas, mientras que el ruido y las perturbaciones fracturan sus movimientos y patrones de caza. Los santuarios y reservas del sur y este de África se han convertido en bastiones, refugios seguros donde se monitorea, protege y estudia a las manadas. Las patrullas contra la caza furtiva, los programas de concienciación comunitaria y las iniciativas de ecoturismo están cambiando poco a poco la percepción. Si bien antes el perro salvaje era visto como una alimaña, ahora se le considera cada vez más un tesoro, un emblema de la riqueza ecológica de África. El futuro del perro salvaje depende no solo de los paisajes salvajes de África, sino también de las decisiones que tomemos los humanos. ¿Seguiremos reduciendo sus áreas de distribución, envenenando sus manadas e ignorando su difícil situación? ¿O los veremos como realmente son, símbolos de cooperación, resiliencia y la belleza indómita de la sabana?